10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este domingo celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, con la cual culmina el año litúrgico. Y la Iglesia nos presenta en este día el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículos que van del 33 al 38. Se trata de un fragmento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en concreto de una parte del proceso en la cual Pilato interroga a Jesús acerca de las acusaciones que le han hecho contra el Señor. Inicia pues nuestro relato de la siguiente manera. Pilato llama a Jesús y le hace la siguiente pregunta: ¿Eres tú el rey de los judíos? Esta es la acusación con la cual los judíos le han presentado ante Pilato. Él dice ser el rey y quien se nombra rey no es amigo del César. Recordemos aquella frase emblemática con la que los judíos como que constatan, refuerzan esa acusación ante Jesús. No tenemos más rey que el César, ¿no? Y él ha dicho que es rey, con la cual traicionan sus propios principios. Pero bueno, la acusación es que Jesús, presentándose como Mesías, por lo tanto se presenta como rey, y al presentarse como rey va contra el imperio en la mentalidad de aquellos que le acusan, que sin embargo lo hacen por envidia, por juegos de poder, por pretensiones humanas y no realmente por una auténtica preocupación política, pues saben que el Señor no la representa. ¿Eres tú el rey de los judíos? Es interesantísimo este diálogo y en general toda la pasión de los 4 evangelios, pero en particular de San Juan, porque en ellos siempre ocurre lo mismo. Jesús se presenta como el acusado, como el procesado, como aquel que debe responder ante acusaciones serias que terminarán con su condena a muerte. Sin embargo, en la manera de comportarse, de hablar, de expresarse y de la compostura que mantiene, el Señor Jesús demuestra que es Él el juez, que es Él el que realmente lleva el proceso, digamos así, que no es simplemente un acusado que no tiene manera, digamos, de defenderse y de expresarse, sino todo lo contrario. Es aquel que entrega la vida, que toma la decisión suprema de dar la vida por amor y con amor. Y esto se nota en la respuesta inmediata de Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús responde: ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Interesantísima esta respuesta del Señor. En primer lugar, porque con esta respuesta el Señor Jesús hace ver a Pilato su inmensa responsabilidad. Él como autoridad y por lo tanto autoridad que tiene capacidad de juzgar, no puede simplemente limitarse a condenar a Jesús porque se lo piden los judíos o simplemente por presiones. Debe llevar a cabo una comprobación. Debe llevar a cabo un proceso real, que de hecho sabemos que no se da porque reconoce que no hay culpa en Jesús y sin embargo lo condena a muerte por presión política y social. Entonces Jesús, con esta frase, se pone, repito nuevamente, Él, como si Él fuera realmente el juez, aquel que tiene la capacidad de juzgar, y de hecho lo es, y por eso le devuelve la pregunta a Pilato. Pero en esta pregunta encontramos algo mucho más profundo. ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? La afirmación de que Jesús es rey, que es la que proclamamos con gozo el domingo que está por llegar, es una afirmación que no podemos dar por descontada sin hacer un camino personal. ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros? O sea, ¿tú personalmente estás convencido de que Jesucristo es tu rey? ¿Realmente has hecho un camino de someter todo a la regalidad de Jesús para vivir para Él? ¿O simplemente repites «Viva Cristo Rey» con emoción incluso, pero sin comprender lo que significa? Inmediatamente Pilato responde a la pregunta de Jesús con 2 preguntas más. ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los príncipes de los sacerdotes te han entregado a mí. Es decir, Pilato
afirma que él no tiene nada que ver con este proceso, que no ha nacido de él, que no es una idea suya y que por lo tanto no le toca a él hacer esta pregunta, este análisis de si dice por sí mismo estas cosas, no las dice por sí mismo. Y Pilato, para dar muestra de que está aparentemente dispuesto a asumir la responsabilidad de su cargo, hace una pregunta más, con la cual continúa el proceso. ¿Qué has hecho? O sea, te han traído ante mí para acusarte. Yo no puedo responder por mí mismo la pregunta que tú me has hecho sobre tu legalidad. Pero te pregunto, ¿qué has hecho para que me traigan aquí? ¿De qué te acusan? ¿Cuál es tu culpa? Y la respuesta de Jesús es soberana, es maravillosa. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Por 3 veces Jesús afirma que su reino no es de este mundo y lo deja clarísimo, con lo cual el Señor da varios pasos importantes. El primero, reconocer que es rey, como evidentemente entiende también Pilato, y por eso vendrá la contrapregunta de Pilato. Por lo tanto, ¿eres rey? Jesús reconoce que es rey. Mi reino no es de este mundo. Es rey, mi reino, pero inmediatamente añade que su reino no es de este mundo. No es un reino según las ideas políticas o corrientes de la época. Y como prueba de esto, añade inmediatamente que sus seguidores, que no son pocos, habrían luchado contra los judíos para que no fuera entregado. Recordemos cómo en este mismo capítulo, cuando van a prender a Jesús, Simón Pedro intenta iniciar una revuelta. De hecho, saca la espada de Malco, ¿no?, de aquel siervo del sumo sacerdote, y Jesús le ordena, mete la espada en la vaina y sana la oreja de aquel hombre que ha sido atacado por Pedro, ¿no? Es decir, Jesús deja claro que su reino no es un reino de este mundo y que por lo tanto no se debe defender como los reinos de este mundo. Su reino no es un reino político terreno. Él, por lo tanto, no ha cedido a las intrigas humanas de sucesión tan comunes en aquel tiempo, desde el Imperio Romano hasta la misma Tierra Santa. Es decir, no participa de estas intrigas para ganarse el poder, porque no necesita ganárselo. Es suyo, pero no es de este mundo. Y como no es de este mundo, no es un guerrero humano que lucha para imponer su poder. Su reino no es un reino de lógica e intrigas humanas por alcanzar poder y fama. Su reino es un reino, si no es de este mundo, entonces es de otro mundo, es de eternidad, pertenece a la esfera divina. Es un reino de eternidad, por lo tanto es un reino de Dios, es un reino de gracia, es un reino de amor, es un reino que vive de una manera distinta y se instaura de una manera distinta. De hecho, Jesús tomará como trono una cruz. Desde la cruz reina nuestro Señor, ¿no? Efectivamente, su reino no es de este mundo, es un reino completamente diferente. Es un reino que se instaura aquí con un sacrificio humilde y pleno, pero se abre para una eternidad dichosa, como comentaremos al final. Ante esta pregunta de Jesús, ante esta respuesta de Jesús, Pilato continúa el proceso y pregunta: o sea que eres rey, por lo tanto eres rey. Es decir, es interesante cómo Pilato lo afirma, ¿no? Oknun, es decir, en consecuencia a lo que has dicho, tú eres rey. Y Jesús responde de una manera nuevamente extraordinaria. Tú lo dices, soy rey. Afirma su regalidad. Asume plenamente su ser verdaderamente rey. Da testimonio sin miedo de aquello que es. Y aquí pues ya tenemos algo muy importante que aprender del Señor. No responde lo que le conviene, como tal vez hacemos nosotros en muchas circunstancias. Responde aquello que es verdadero. Sí, yo soy rey, tú lo has dicho. Y afirma su realidad plenamente, sin miedo, con parresía, ¿no? Es decir, con una valentía clarísima.
pero inmediatamente explica en qué consiste esa realidad. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Eistuto gegenemai, para esto yo he sido engendrado, para esto he nacido y para esto he venido. Podríamos incluso dividir, ¿no? Para esto he nacido, para esto he sido encarnado, para esto he llevado a cabo mi misión, para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Ina martireso, para dar testimonio, para testimoniar la verdad. Y todo el que es de la verdad escucha mi voz. Jesús relaciona su reino con la verdad. Y esto es algo importantísimo que nunca podemos olvidar. Solo amando la verdad podemos vivir en el reino del Señor. Y en un tiempo en el que todo parece ser relativo, en el que parecería más que nunca que queremos vivir según aquel dicho, ¿no? Nada es verdad ni mentira, todo depende del cristal con que se mira. En este mundo, que no es muy distinto de aquel mundo romano que vivía el Señor, Jesús afirma: mi reino es un reino en el que se da testimonio de la verdad y solo el que escucha la verdad puede venir a mí. Pues debemos recordar que el reino de Jesús es un reino que tiene que ver con la verdad. Y por eso solo amando la verdad, repito, podemos vivir en ese reino. La verdad de su doctrina, la verdad sobre Dios, la verdad sobre el hombre. Hoy queremos hacer compatible lo incompatible y queremos pertenecer al reino de Cristo, pero al mismo tiempo coquetear con el mundo, con sus doctrinas, con sus ideologías, con la cultura de la muerte, con la mediocridad, con la tibieza. Mi reino no es de este mundo, mi reino es un reino de verdad. Pero no olvidemos que esta verdad de la cual el Señor da testimonio es la verdad del amor de Dios. Amor que culmina y llega a su momento más alto con su entrega en la cruz. Entonces es la verdad del amor que se da. En otras palabras, si quiero ser del reino de Jesús, tengo que dar testimonio de la verdad, aferrándome, adhiriéndome a la verdad doctrinal de la fe. No puedo querer ser del reino del Señor si vivo una doctrina distinta a la de Cristo, pero sobre todo dando testimonio de la verdad del amor de Dios hasta derramar mi sangre si es necesario. O sea, entregarme como Cristo en la cruz. Así doy testimonio de que el Señor es mi Rey. Y es bien interesante cómo podemos comprender esto asociándolo, ¿no?, a cómo ha sido Cristo Rey la fortaleza de muchísimos de los mártires del de los mártires del siglo XX, ¿no? Como muchos mártires en México, en España, morían diciendo ¡viva Cristo Rey!, ¿no? Porque solo Cristo es el Rey del universo, porque yo doy testimonio de la verdad de Jesús, no solamente proclamándola de modo correcto, lo cual es indispensable, sino también dando mi vida hasta las últimas consecuencias, si es necesario, como lo hizo Jesús. Entonces, cuando alguien da su vida, sea en el martirio gota a gota, que decía Juan Pablo II, de la vida entregada, sea en el martirio que implica dar la vida por el Señor, entonces da testimonio de que Cristo es su Rey. El pasaje que ya no leemos inmediatamente después del versículo 37, con el que culmina la perícopa litúrgica, en ese pasaje Pilato dice: ¿y qué es la verdad? Luego se dirige al pueblo y les dice: yo no encuentro en él ninguna culpa. En esa pregunta cínica y al mismo tiempo que deja ver una profunda tristeza y qué es la verdad, vemos reflejada la actitud fundamental de nuestro tiempo. Actitud que quiere negar a Dios, actitud que quiere olvidar que existe una verdad bajo la cual debemos regirnos y por la cual debemos vivir y hasta morir, que no todo da igual, que no podemos agradar a todos. Pero claro, Pilato un poco refleja la actitud de nuestro mundo, ¿no? ¿Y qué es la verdad? No existe una verdad, existe la conveniencia. Por eso, después de decir qué es la verdad, se dirige a los judíos y dice: bueno, yo no encuentro culpa en él, pero termina condenándolo porque no le importa la verdad, le importa su juego político. Y a ti y a mí nos puede pasar lo mismo, que no nos importe la verdad, sino solo aquello que nos hace quedar bien, que nos conviene, que nos ayuda a no tener problemas o a llegar, entre comillas, lejos en la vida.
Pero solamente dando testimonio de la verdad de Jesús podemos proclamar su regalidad. Esa regalidad que en este Evangelio se muestra en la humildad de aquel que va a morir en la cruz, pero que al final de los tiempos se manifestará con el poder y la gloria de Jesús que viene a consumar la historia. Ese poder del cual da testimonio de forma bella el libro del Apocalipsis. Gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel. Y comienza el libro del Apocalipsis, que leeremos en la segunda lectura, a describir esa soberanía de Jesús. El primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios y su Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ese Señor que vendrá es el Señor que realmente debe dominar nuestra vida ahora y totalmente. Sirvámosle, porque no hay mejor rey que aquel que domina todo el universo. Que Dios los bendiga.